Bien, buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. Vamos con la asistencia. Arellano. Arellano, Bacusoy. Barcos. Presente, Bacusoy. Barcos. Presente, Barcos. Briones. Presente. Cabrera, perdón. Presente, Cabrera. Cedeño. Cedeño, Chancay. Chancay, Coque. Buenas tardes, profesor. Presente. Coque. Sí. Díaz. España. Presente. Fegán. Fegán. Figueroa. Presente, profesor. Gallegos. Presente. Yerdi. Presente, Gerardi. Guzmán. Guzmán. Jaramillo. Presente. Jurado. Presente. López. Presente. Maldonado. Presente. Montaño. Presente. Montedioca. Presente. Montoya. Montoya. Morales. Presente. Morán. Morán. Orozco. Presente. Párraga. Presente, Párraga. Pérez. Presente. Ilay. Presente. Puma. Presente. Ruales. Presente. Salazar. Presente. Sánchez. Presente. Silva. Presente. Avarés. Presente. Paco. Presente. Vinuesa. Presente, Vinuesa. Listo, niños. ¿Quién no fue nombrado por esa casa? Listo. Secretaria, ¿por dónde anda? Dígame, profe. Por favor, ¿qué grupo le tocaría exponer? ¿Quiénes no han expuesto hasta ahora? Hoy día exponen todos los grupos porque, o sea, los otros que ya nos pusieron en la otra clase ya subieron el video. Listo, secretaria. Entonces arranque con su grupo. ¿Qué grupo es el suyo? El 3. Grupo 3 al frente. Ya, profe, para presentar pantalla. No puedo. Espérese un ratito, déjeme ver. Ah, sí, tiene razón. Ahí. Dele. Y ahí sí puedo, ya comparto. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve, profe? Sí, sí se ve, compañero. Ya. Muy buenas tardes, compañeros, licenciados. Mi grupo y yo vamos a exponer sobre los derechos, origen y evolución histórica, Declaración de los Derechos Humanos. El grupo está conformado por Sergio Párraga, Nicole Pérez, José Cabrera, Yandri Figueroa y Jean-Pierre Maldonado. Yo voy a hablar sobre los tipos de democracia. Existen diversos tipos de democracia, entre los principales se destacan la democracia directa o pura. Es un tipo de gobierno en la que los ciudadanos ejercen el poder sin ningún intermediario. Las decisiones son deliberadas en audiencias públicas. También existe la democracia indirecta o representativa, que es un tipo de gobierno en el que los representantes del pueblo, que fueron elegidos por todos los ciudadanos mediante el sufragio, son quienes toman las decisiones. Y la democracia semidirecta es un tipo de gobierno que combina tanto a los representantes elegidos por el pueblo para ejecutar ciertas funciones, como el pueblo que participa de manera directa para decidir sobre los otros asuntos. A continuación, mi compañero.
Yo voy a hablar sobre la continuación de los tipos de democracia. La democracia parcial, también denominada no liberal, es un tipo de gobierno en el que, a pesar de existir la convocatoria a elecciones y a algunos principios democráticos básicos, las actividades del gobierno no son de conocimiento del pueblo. La democracia constitucional, también denominada Estado de Derecho, es un tipo de gobierno que se basa en una ley fundamental o estatuto donde están escritas todas las leyes y los derechos de los ciudadanos, que todo gobierno debe respetar. La democracia parlamentaria es un tipo de gobierno que se diferencia de la democracia representativa porque los ciudadanos ceden la elección por sufragio al poder ejecutivo, que está en manos parlamentarias subordinadas por un jefe de Estado o monarca. La diferencia entre la democracia social y la democracia política. Tenemos que la que conocemos como democracia social, lo que hace referencia a los mecanismos democráticos de toma de decisiones que está vinculada de forma directa a los estados civiles. Por otro lado, tenemos que la democracia política, la que reúne todos los factores que deben estar presentes para que pueda decirse que se está bajo el gobierno, como por ejemplo la división de poderes, Estado de Derecho, sufragio universal, la periodicidad de mandatos, entre otras. La diferencia radica en que la democracia social surge como concepto que busca una ampliación de los mecanismos de decisión política hacia una inserción de los sistemas sociales convergente dentro de un país y sistemas que se producen entre la trama de organizaciones de todo tipo que conforman a la sociedad civil y que convierten a las personas en agentes activos en los procesos de toma de decisiones. Gracias. Buenas tardes. A continuación vamos a hablar sobre la democracia y la construcción de un Estado plurinacional. La democracia es una manera de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía. En sentido estricto, la democracia es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes. En sentido amplio, la democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen conforme a mecanismos contractuales. Siguiente diapositiva. La construcción de un Estado plurinacional. Un Estado plurinacional es la organización política y jurídica de una sociedad de varias naciones unidas en un solo Estado con gobierno, de representación plurinacional y sujetas a una única constitución política. El Estado plurinacional tiene base en el principio de la plurinacionalidad, que es el principio político que permite aspirar al pleno ejercicio de los derechos de todas las naciones que existen en el Estado. A continuación, mi compañero. Evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades. A inicios de la humanidad, cuando el concepto de pueblo y nación se estaba formando, las demandas estaban concentradas en la convivencia grupal y que no hubiese problema entre ellos. Una época donde la supervivencia primaba sobre cualquier otra cosa y la mejor manera era estando en grupo. Claro está que hay que considerar que ha habido muchos imperios en donde la sociedad estaba mucho más avanzada, pero no así las demandas sociales, cada quien tenía en la sociedad y no podía cambiarla. Esta permaneció de esta manera hasta la llegada del siglo XXVIII. Entonces, uno de los valores más profundos que los pueblos indígenas ostentan hasta la actualidad, sin duda, es precisamente su capacidad de resistencia frente a las adversidades de la colonia europea ante la explotación económica, opresión política, etc. La soberanía del pueblo se refiere al ejercicio de la autoridad en un cierto territorio. Esta autoridad recae en el pueblo, aunque la gente no realiza un ejercicio directo de la misma, sino que delega dicho poder en sus representantes. La soberanía significa independencia, o sea, un poder con competencia total. Este principio señala que la Constitución es el fundamento o base principal del ordenamiento jurídico, por lo que no puede existir norma que esté por encima de ella. A continuación. Buenas tardes.
Las ideologías y su influencia en los modelos de democracia. La ideología es una creencia errónea que sirve como herramienta de manipulación o dominio de una clase sobre otra y así justificar la explotación y deshumanización. La ideología, pues, viene a ser maquillaje de la realidad explotada y deshumanizadora por parte de una clase sobre otra, y de tal manera las verdaderas relaciones humanas y materiales se tornan oscurecidas por deformaciones sociales e ideológicas. Modelos de la democracia. Democracia de masas. El concepto moderno de representación política estaba encaminado a la resolución de intereses generales de una comunidad de ciudadanos con autonomía, concibiendo y manifestando sus preferencias, sumándose a un Estado-nación a partir de la noción de la ciudadanía universal y soberanía nacional. Democracia delegativa. Democracia delegativa revocable es una forma de democracia directa que incluye la posibilidad de delegación de voto revocable de forma instantánea. De ahí su liquidez. Términos relacionados son la democracia directa digital, democracia directa electrónica, democracia participativa digital o democracia real electrónica, aunque en este caso no existe la posibilidad de delegar el voto. Democracia representativa. Es el tipo de democracia en el que el poder político procede del pueblo, pero no es ejercido por él, sino por sus representantes elegidos por medio del voto. Gracias. Bien, vamos con, este fue el grupo 3, secretaria, grupo 5, confirme. El grupo 3. Ya vamos con el grupo 5. Profesor, disculpe lo que lo interrumpa, pero ¿me puede tomar la lista que no pude conectarme a tiempo, además con problemas? Llegas tarde, pues yo no puedo tomar a cada rato la lista. No, es que yo estaba intentando ingresar, pero no me vale la página del SIU ni del campus virtual. Nombre. Díaz Yaguachi Ariel. A ver, voy a tomar lista de nuevo. Arellano. Bacusoy. Bacusoy. Presente. Barcos. Presente. Briones. Presente, profesor. Cabrera. Presente. Cedeño. Cedeño. Chancay. Coque. Presente. Díaz. Presente. España. Presente. Fegán. Fegán. Figueroa. Presente. Gallegos. Presente. Gerardi. Presente. Guzmán. Guzmán. Jaramillo. Presente. Jurado. Jurado. López. Presente. López. López, presente. Jurado. Presente. Maldonado. Presente. Montaño. Presente. Monterrioca. Presente. Montoya. Montoya. Morales. Morán. Orozco. Párraga. Párraga, presente. Pérez. Presente. Economista, Morales, presente. ¿Dónde está Morales que recién responde? Tenía silenciado el micrófono. Morales, presente. Economista. Pilay. Presente, Pilar. Puma. Presente. Roales. Presente. Salazar. Presente. Sánchez. Sánchez. Silva. Silva. Tabarés.
Tavares, Tumbaco, Tumbaco, presente. Vinuesa. Presente, Vinoso, profesor. Presente, Tavares. ¿Dónde estaba Tavares? Listo, vamos de nuevo. A ver, ¿qué grupo toca ahorita? El 5. 5, dele el 5. ¿Me confirma si puede ver economista? Sí, está bien, dele. Listo, buenas tardes, compañeros economistas. Somos el grupo número 5 y le vamos a hablar sobre los tipos de democracias en el mundo. La democracia es un modelo de gobierno en el que la soberanía reside en el pueblo, o sea, que es el conjunto de los individuos gobernados que posee una potestad de elegir de un modo a otro a quienes ellos consideren idóneos para el puesto del poder. Sin embargo, no todas las formas de democracia son idénticas. A menudo, al hablar de procesos democráticos, no estamos refiriéndonos exactamente al mismo mecanismo y procedimiento, aunque sí tienen los mismos principios sobre soberanía pública, institucionalidad republicana y el Estado de Derecho. Por eso, veremos cuáles son los tipos de democracia en la que usualmente se habla. Primero, la democracia directa o la participativa. La democracia directa es aquella en la que mayor rango posible de decisiones tiene el pueblo, mediante referendos, asambleas y otros tipos de mecanismos consultivos, de modo de que sea el colectivo quien tome las decisiones directamente. Este tipo de democracia es la que mayor grado de cercanía entre el pueblo y el gobierno se permite. Sin embargo, presenta las desventajas de multiplicar las instancias burocráticas y de enlentecer y encarecer los procesos de toma de decisiones, de puestos, consultas y referendos, exigiendo tiempo, dinero y esfuerzo. La segunda es la democracia indirecta o la representativa. En esta forma de democracia, la soberanía de la nación reside en los representantes populares, en los que son electos mediante el sufragio, ya sea de tipo directo o de tipo indirecto. Este sistema democrático funciona a base de la consideración de que no todo se puede someter a una consulta popular, de modo que esta última se transfiere a un número de representantes políticos libremente electos para que tomen las decisiones pertinentes, es decir, que interpreten y ejercen la voluntad del pueblo. La democracia representativa puede que a su vez sea siguientes tipos, que es la democracia parlamentaria, que es aquella que la jefatura del gobierno es ejercida por un primer ministro perteneciente a la ejecutiva del parlamento, o la democracia presidencialista, que es aquella en la que el poder ejecutivo recae sobre un presidente electo mediante un sufragio popular directo, independientemente de las labores del poder legislativo. También puede ser la democracia soviética, aquella en la que los trabajadores y ciudadanos pertenecientes a a ciertos sectores o locaciones eligen delegados ante un consejo de poder político local, quienes a su vez eligen representantes ante las soviets regionales, de las cuales emergen representantes entre las altas instancias gubernamentales. Gracias. Muy bien, yo les voy a hablar sobre la democracia semidirecta. Combina algunos elementos de la directa y de la indirecta, constituyendo así una democracia semidirecta. En este caso, el poder político es controlado por gobernantes electos mediante el sufragio popular, pero la mayoría de sus decisiones deben ser respaldadas por el pueblo, a través de referendos, consultas o plebiscitos. Mediante este tipo de democracia se busca dar con una opción intermedia que sea más eficiente que la democracia directa, pero no se distancie tanto al pueblo del ejercicio del poder, cosa frecuente en las democracias representativas, en que una clase política termina constituyéndose en una élite. Otras clasificaciones. Democracia liberal. Una democracia que interviene poco o nada en los asuntos económicos y apuesta por la autorregulación de los asuntos del mercado, brindando únicamente un marco legal y jurídico mínimo para que la sociedad pueda desempeñar libremente sus actividades comerciales y financieras. Socialdemocracia. Se conoce así a una versión de la democracia en la que el Estado interviene en el funcionamiento de la economía cuando lo considera necesario,
mediante regulaciones, programas sociales o ayudas económicas, con el objetivo de atenuar o disminuir los efectos negativos del capitalismo, como la desigualdad y la injusticia social, persiguiendo las nociones de justicia social, igualdad de oportunidades y sustenta un sufragio universal. Monarquías constitucionales. En ellas se limita enormemente sus poderes y facultades, a menudo restringiendo a los meramente simbólicos, diplomáticos o representativos, mientras que la conducción política del país se da bajo los términos de una democracia parlamentaria. Aún así, existen ciertos tipos de poderes formales e informales a disposición de los reyes, según lo estipula la Constitución Nacional. Diferencia entre democracia social y democracia política. La democracia social hace referencia a los mecanismos democráticos de toma de decisiones que están vinculados de forma directa a la sociedad civil. Por otro lado, tenemos a la democracia política, la cual reúne todos los factores que deben estar presentes para que pueda decidirse que se está bajo de esta forma de gobierno. Poderes, Estado de Derecho, sufragio universal, periodicidad de mandatos. La diferencia radica en que la democracia social surge como concepto que busca una ampliación de los mecanismos de decisión política hacia una inserción de los sistemas sociales convergentes dentro de un país. Sistemas que se producen en la trama de organizaciones de todo tipo que conforman a la sociedad civil y que convierten a las personas en agentes activos en los procesos de toma de decisión. Gracias. Muy buenas tardes, economistas y compañeros. Mi tema es la democracia y la construcción de un Estado plurinacional. Bien, tenemos que por primera vez la Constitución de 1998 definió el Ecuador como un país pluricultural y en el 2008 se caracterizó al Estado como plurinacional e intercultural, cambio legal sustantivo y una de las reivindicaciones normativas más relevantes para las nacionalidades y también a los pueblos indígenas, también esto a los afroecuatorianos y montubios. Alcanza como resultado de la lucha llevada por la CONAIE. Nos dice que pensar en la construcción de un nuevo proyecto plurinacional e intercultural resultó complejo para una sociedad en la que se considera peyorativo ser denominado indio o indígena, un hecho que se ve representado en el 70% de los o las ecuatorianos o ecuatorianas que se autodefinen como mestizo o mestiza, y en donde las poblaciones más pobres continúan siendo la indígena, la afroecuatoriana y la población montubia. La cuestión de un Estado plurinacional se dice que es compleja y que requiere de la utilización de diversos conceptos como el de colonialismo interno, al que ya nos hemos referido, el de nación dominante y nacionalidad. La nación dominante, en este caso la ecuatoriana, es un fenómeno propio del capitalismo que permite sostener al Estado a partir de la creación imaginaria de rasgos nacionales y generales, contenidos en una comunidad a la que se dota de historia, lengua, cultura, territorio, vínculos económicos, etc. Tenemos a continuación las categorías de análisis de lo plurinacional. La conceptualización del Estado plurinacional e intercultural ecuatoriano se ha realizado desde tres perspectivas. Por un lado, tenemos la planteada por la CONAIE como máxima organización representante de los pueblos y nacionalidades del país. El segundo, por otro lado, tenemos desde la perspectiva del Estado ecuatoriano y finalmente desde la academia. La definición estatal sobre la plurinacionalidad que consta en el Plan Nacional del Buen Vivir, que fue del 2013 al 2017, Plan Nacional de Desarrollo en Ecuador, lo establece como la construcción de una sociedad incluyente, de respeto a la diversidad y complementariedad para el bienestar individual y colectivo del país. Esta busca conseguir que las condiciones materiales y simbólicas que permitan a la ciudadanía vivir la diversidad en igualdad de derechos. La interculturalidad como principio permite valorar las culturas diversas, relacionarse con otros en igualdad de condiciones y también generar nuevas relaciones culturales que rompan la lógica excluyente. Según la propuesta de la CONAIE, la interculturalidad parte del aprender a convivir entre diferentes, encontrando los puntos de encuentro y comprendiendo que las culturas no son completas en sí mismas.
y por lo tanto requieren de otra parte para aprender de ellas. Todo esto apunta a la búsqueda por una igualdad real en términos de derechos, obligaciones y también de oportunidades, como mecanismos para enfrentar el racismo y la discriminación desde la unidad de la diversidad. En conclusión, tenemos el Estado plurinacional e intercultural en Ecuador es una construcción que está en marcha desde mucho antes de la constituyente del 2008, de la mano de las luchas llevadas por el movimiento indígena y que tiene un largo camino por delante. Y también tenemos la evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades, que es uno de los valores más profundos que los pueblos indígenas ostentan hasta la actualidad. Sin duda alguna es precisamente su capacidad de referencia frente a las adversidades de la colonia europea ante la explotación económica, la opresión política, el estado de exclusión y discriminación social. Gracias. Buenas tardes con todos. Voy a hablar sobre lo que es la evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades. Uno de los valores más profundos que estos pueblos indígenas sostentan hasta la actualidad es precisamente lo que se ha visto a lo largo de los años, que es la capacidad de resistencia frente a todas esas adversidades de la colonia europea ante la explotación económica, la opresión política, estado de exclusión y discriminación social. Por ejemplo, tenemos conocimientos, sabidurías, aunque todo esto está vigente en las instituciones culturales, económicas y políticas propias, a pesar de todas las diversidades que han tenido estos pueblos. A continuación, los propuestas y contenidos que influyen en el interior de los pueblos y comunidades, tenemos la soberanía del pueblo. La Constitución dice en el primer capítulo que la soberanía del país reside en el pueblo, en la voluntad del pueblo ecuatoriano, que es el fundamento de la autoridad y que esa voluntad se ejerce a través de una participación directa. Se refiere al ejercicio de la autoridad en un cierto territorio. Esta autoridad recae sobre el pueblo, aunque la gente no realice algún ejercicio directo de la misma, sino que delegamos dicho poder a través de sus representantes. La soberanía significa independencia, que quiere decir un poder con competencia total. Este principio señala que la Constitución es el fundamento o la base principal de todo ordenamiento jurídico, por lo que no se puede existir norma que esté por encima de esta. En las ideologías e influencia de los modelos de democracia, la participación se ejecuta de una manera muy diferente para un anarquista que para un conservador. El ideologizar a la democracia tiene como consecuencia el acto de pluralizarla, de denominarla democracias. Y evidentemente, por su pluralización, hablamos de democracia liberal, democracia socialista, conservadora, socialdemocracias, democracias republicanas, en fin, diferentes vertientes de ideologías democráticas. Siguiente. Gracias. Bien, vamos con otro grupo. Vamos con el grupo 4. Economista, antes que continúe, Silva, yo dije presente, no se escuchaba. Dios mío, o sea, ¿cuántas veces tengo que tomar lista entonces? O sea, la primera lista que te tomó, sí salí, Silva me puso, pues no sé si como volvió a tomar lista, quizá me haya quitado el tic. Significa que no estabas en clase, dejaste conectado. No, incluso, no, sí, y le contestaste, y levantaste la manito aquí en esta cosa del Zoom. No, porque pudiste haber mandado un mensaje por chat y no llegó ningún mensaje. Ya te puse presente. Sigue. Grupo 4 dije, ¿no? Dele.
Profe, Dígame. tenemos inconvenientes. ¿Puede también exponer otro grupo? Grupo 6, por favor. Grupo 6. Profe, un momento, ya voy a compartir pantalla. Gracias. ¿Se puede ver? Sí. Ya. Ya para que inicie. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo 6, los integrantes Niurka Wakusoy, Miguel Montes de Oca, Cristian Vinuez y quien les habla, Jorge Coto. El tema que les vamos a tratar es tipos de democracia. Debido a los siglos transcurridos desde su origen, la democracia ha ido transformándose y adaptándose, perdón, a los tiempos que cada vez más heterogéneos de los socioeconómicos modernos. Aquí repasaremos los 6 principales tipos de democracias más comunes de nuestros tiempos. La democracia directa es el tipo de democracia más deseada y todavía más anhelada en los países superpoblados, ya que la democracia directa suele ser implementada en espacios de pocos habitantes al ser un sistema de participación directa, tal y como su nombre lo indica, sin intermediarios ni representantes. Normalmente los debates y las decisiones son instrumentalizadas mediante el sistema asambleario. La democracia liberal. La democracia liberal es común dentro del mundo occidental, cuyo sistema está definido por la elección de los gobernantes mediante votación, es decir, sufragio. Aquellos representantes donde están sujetos a un Estado de Derecho, a unas leyes y constitución que han emanado del pueblo igual. Democracia cristiana o democristiana. La democracia democristiana fue muy extendida en algunos países europeos en el siglo XX. En países como Alemania, Irlanda o Italia, ellas consisten en regir las leyes de la vida pública con los mandamientos y valores de religión cristiana, incluyendo a católicos y protestantes. En esta predominaba las leyes de la iglesia. Indirecta o representativa. La democracia indirecta, o conocida también como representativa, es la más implementada en la actualidad. Aquí los ciudadanos eligen a diferentes perfiles políticos, ya sean estos presidentes, delegados, alcaldes, senadores y hasta diputados, para que los representen en la vida pública y en las decisiones políticas. La democracia parcial. Esta hace referencia a los sistemas políticos donde los poderes del pueblo están bien limitados en las esferas y actividades políticas. Este es el poder de decisión. Cumplen con los requisitos básicos de cualquier democracia, como elecciones, libertad de expresión y pluralidad de partidos, pero los conciudadanos no gozan de acceso real a las administraciones del Estado. La democracia popular es quizás el tipo de democracia más controvertido y de compleja naturalidad. Se dice de los gobiernos populares aquellos que han roto sus lazos con el imperialismo, colonialismo o han conseguido su independencia mediante la resistencia, armadas en algunos casos, popular con el invasor, con el invasor. Las diferencias entre la democracia social y la democracia política. Cuando hablamos de democracia, el significado principal de la palabra se refiere a una entidad política.
una forma de organización estatal y de gobierno. Por lo tanto, es un sistema político en el que el poder no lo tiene un solo individuo, sino que se distribuye entre todos los ciudadanos que eligen y controlan a los gobernantes del país. Dos aspectos básicos que emergen de este concepto es el aspecto social, como resultado de la organización social, y el aspecto político como resultado de esta organización social que se llama Estado. Entonces, tenemos lo que se llama democracia social, que se refiere a los mecanismos de toda toma de decisiones democráticas que están directamente relacionados con la sociedad civil. Por otro lado, tenemos una democracia política que reúne todos los elementos necesarios en esta forma de gobierno, por así decirlo, como por ejemplo la distribución de poderes, Estado de Derecho, sufragio universal y frecuencia de funciones, entre otras. La democracia y la construcción del Estado plurinacional. El Estado plurinacional es una demanda del movimiento indígena ecuatoriano que forma parte de su proyecto político y que fue propuesto al país durante el levantamiento indígena. El movimiento indígena ecuatoriano propuso en 1990 la realización de una asamblea constituyente que declare el Estado ecuatoriano como plurinacional. En 1997, el movimiento indígena se realizó con las movilizaciones que lo condujeron a la realización de la Asamblea Constitucional de ese año, que declaró al Estado ecuatoriano como pluriétnico y multicultural, pero no como Estado plurinacional. La democracia en un Estado plurinacional. En la democracia plurinacional, el sistema político y la estructura del Estado incorporan los derechos y deberes de todos los sujetos ontológicamente reconocidos, o sea, los ciudadanos, ciudadanas y las ciudadanías colectivas, comunitarias y diferenciadas expresadas en las nacionalidades y pueblos, para así otorgarles iguales niveles de participación política y representatividad institucional. La construcción del Estado plurinacional. La construcción del Estado plurinacional es un proceso político y social complejo, cuyo cambio, más allá del reconocimiento de la existencia de múltiples nacionalidades dentro del territorio, como señala Walls 2008, implica la generación. Estudiante, Sí, un momentito. buenas tardes, un ratito, suspendo un ratito, que tengo un servicio a domicilio en la farmacia aquí en la casa. Ya 5 minutos regreso, 5 minutos continuamos. Ya, ok. Por favor.
Buenas tardes. Ya, niños, disculpe, muchas gracias. Puede continuar. Ya. Un segundito. Ok. La construcción del Estado plurinacional. La construcción del Estado plurinacional es un proceso político y social complejo, cuyo cambio, más allá del reconocimiento de la existencia de múltiples nacionalidades dentro del territorio, como lo señala Walsh en 2008, implica la generación de relaciones interculturales y engranajes para la transformación del Estado liberal y monocultural, lo cual solo es posible si se desconstruye el esquema uninacional y se afecta el modelo convencional del Estado moderno. Evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades. A los inicios de la humanidad, cuando el concepto de pueblo y nación se estaba formando, las demandas estaban concentradas en la convivencia grupal y que no hubiesen problemas entre ellos. Era una época en donde la supervivencia primaba sobre cualquier otra cosa y la mejor manera en ese momento era estando en grupo. Claro está, hay que considerar que han habido muchos imperios en donde la sociedad estaba mucho más avanzada, pero no así las demandas sociales. Cada quien tenía una posición en la sociedad y no podía cambiarla. Esta permaneció de esta manera hasta la llegada del siglo XVIII. Con la introducción del Estado moderno, el concepto de ciudadano y la imagen del gobierno por servidor público, las personas comenzaron a demandar más participación política, así como libertades individuales. Desde entonces, este sistema ha estado en evolución, en donde el ciudadano es la fuente del poder y del gobierno, donde se debe de responder a ello, lo cual no se debe de confundir con el sistema democrático ateniense, puesto que si bien había democracia, también había división de clases y muchas cualidades de un Estado autoritario. La soberanía del pueblo. Nuestra Constitución dice en su primer artículo que la soberanía del país reside en el pueblo, en la voluntad del pueblo ecuatoriano, que es el fundamento de la autoridad y que esa voluntad se ejerce a través de una participación directa, aseguró el primer mandatario en cadena de radio y televisión. La soberanía es el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente, sin interferencias externas. En teoría política, la soberanía es un término sustantivo que designa la autoridad suprema que posee el poder último e inapelable sobre algún sistema de gobernabilidad. La soberanía de las personas o la soberanía popular es la base moderna de los estados democráticos a través del mundo. Soberanía nacional. La existencia de la soberanía nacional se funda en la existencia de un marco legal y constitucional que haga posible y legitime la relación de los ciudadanos soberanos con un dirigente que los represente y garantice sus derechos y libertades. Soberanía popular. Se trata de una renovación de la soberanía nacional que otorga pleno poder a la ciudadanía. De este modo, la soberanía popular establece que el pueblo se encarga de la toma de decisiones y la composición de órganos de poder con cierto nivel voluntario de representación. Lo más habitual es que lo anterior se desarrolle en un entorno social democrático en el que los ciudadanos sean plenamente capaces de organizar su sociedad a través de un sufragio universal y establecimiento de entidades jurídicas, sociales, políticas y económicas que defiendan sus intereses. Las ideologías y su influencia en los modelos de democracia. Hay que hacer una distinción importante al régimen político que evoca el gobierno del pueblo. Lo llamamos democracia en singular, como la democracia directa ateniense, o la democracia representativa moderna. Así pues, cuando hablamos de democracia en singular, nos estamos refiriendo a un régimen político determinado. Pero cuando hablamos de democracia como una ideología, pasa de ser un concepto singular a ser plural. Es decir, pasa a denominarse democracias y ya veremos por qué. La democracia deja de ser un régimen político puro y pasa a ser una ideología cuando se adhiere una ideología particular y determinada. Cuando su significado y sus ideas son manipuladas e interpretadas por las diversas ideologías políticas, que pasan a ser de las ideas o conceptos democráticos algo imprescindible entre sus contenidos ideológicos y de esta manera se categorizan las distintas democracias, democracia liberal, democracia conservadora y socialdemocracia, entre otras.
El filósofo español Gustavo Bueno nos da un muy buen ejemplo que tomaremos prestado en este trabajo y nos permitirá aclarar una de las distinciones que queremos realizar entre democracia como sistema de gobierno y democracia como ideología. Así, del mismo modo, como decimos que la democracia es una forma de gobierno, pero también es una ideología, de ese mismo modo también podemos decir del número 3, que no solo es una entidad aritmética, sino que también puede ser ideologizada. Por ejemplo, el número 3 de las trinidades indoeuropeas, Júpiter, Martes y Quirino, o de las propiedades de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. También existen trinidades más abstractas, tales como las que constituyen las ideologías oriental y antigua de las 3 clases sociales o las 3 virtudes teologales, sociales o las 3 virtudes sociales y medievales, fe, esperanza, caridad, o la de las 3 reinos de naturaleza viviente, vegetal, animal o minal, o la doctrina, como fuertes componentes ideológicos de los 3 axiomas newtonianos, inercia, fuerza, acción recíproca, o la de los 3 principios revolucionarios, igualdad, libertad y fraternidad. Muchas gracias por su atención. Bien, estimados estudiantes, ¿tienen alguna pregunta? Vamos a dar por terminado ahí. Tengo todavía problemas de salud. ¿Alguna pregunta también? Ingeniero. Sí, dígame. No sé si me escucha, lo que pasa es que están haciendo bulla. Sí lo escucho, dígame. Ya, lo que pasa es que yo no tengo grupo asignado, pero yo sí he hecho mis diapositivas y las he subido. ¿Ya? No sé si las pueda exponer así o no sé si ya el siguiente semestre me puede involucrar a como integrar a un grupo o sigo haciendo yo solo. No puede trabajar solo, tiene que ingresar a un grupo. Secretaria, ingresa. Sí, profesor, yo lo ingreso a un grupo a él, que me escriba a mí y yo lo ingreso a él, un grupo que falta uno. Coordinen ahí por el chat. Ahora, si ya lo hizo, pues bueno, ya, ¿qué más queda? Yo le califico eso, pero tiene que grabar la exposición también. No puede subir solamente los archivos, tiene que grabar la exposición. Así, ahí, secretaria, a ver, usted le está pasando el teléfono. Secretaria, anótelo y escríbale, por favor. Y agregue. Claro, ahí en el chat puse mi número, pero ese es el inconveniente que tengo. Las diapositivas las tengo hechas, ya las subí. Entonces. Ya las subí a la plataforma, ingeniero. No hay problema, pero tiene que usted también grabarse la exposición. Exponga eso y grábese, expóngalo en Zoom. Ya, o sea, ahorita puedes poner. Bueno, si quiere, porque ya me voy a dar por terminado, porque no me siento bien, pero bueno, haga rápido la exposición, comparta, por favor. Ya, listo, ingeniero, esperamos. Profesor, una consulta. Dígame. Esta viene a ser la exposición 6, clase 7, pero lo que viene a ser la tarea ya se cerró ayer en la noche, por lo cual, ¿qué pasaría con los grupos que no expusieron hoy? O sea, ya en el grupo, cada integrante subió lo que viene a ser el archivo PDF y el PowerPoint, pero como es hoy la exposición, no sabíamos si grabar o no video. Pero ayer en la noche se cerró lo que viene a ser para subir cualquier cosa. ¿Para cuándo estaba la asignación? O sea, para ayer en la noche estaba puesto, pero claro, siempre es 2 días después de cada... Claro, lo que pasa es que como Claro. estamos con el problema de los exámenes y las calificaciones, yo tuve que adelantar la fecha. Pero en todo caso, ahorita le voy a ver un ratito. Es la 6-7, ¿no? Es la Expo 6. Sí, exposición 6, clase 7. A ver si puede poner para mañana. Déjame ver. Han subido 31 personas. Está bien. Ah, estaba hasta el 18, ¿no? Claro, estaba hasta ayer nomás para poder subir cualquier cosa. Entonces, claro, los grupos que no pudieron exponer no quieren grabarse y subiendo. Ya les voy a cambiar hasta el jueves para subir, grabar y subir los videos los que no Profe, disculpe, los que ya pusimos entonces nada más es de subir el PowerPoint y el Word, ¿verdad? Ya subieron, ya pusieron hoy, ahorita, lo mismo de siempre. Gracias.
Ahorita les estoy cambiando la fecha. Para el 20. Tienen hasta el 20. A las 11 de la noche. ¿Ok? Gracias. Ya, y de actualizar también la fecha de calificación sería entonces el 21. Ya, listo, déjeme guardar. Listo, tienen hoy día y mañana para poder realizar los videos, ¿ya? A ver, ¿qué iba a exponer? Cuénteme. ¿Va a hacerlo o va a grabar video? Me dirá, pues no me dice que usted está enfermo, me saldría favorable grabar el video, pues también, no sé. Grabe nomás el video y lo sube. Y eso por ahora, ya para el parcial ya usted, por favor, únase a un grupo, ¿ya? Listo, niños. Nos Listo, vemos. ingeniero. Nos vemos el próximo miércoles para el examen, si Dios quiere. Un abrazo, pasen bien. Igualmente, Gracias. bendiciones. Puede ser, puede ser.